Me gustaría iniciar estas breves palabras reconociendo y, por supuesto, agradeciendo su asistencia, su participación y, sobre todo, su interés en formar parte de este espacio. De antemano, gracias. Agradecemos al diputado Raúl Eduardo Bonifaz Muedano la oportunidad de ser nosotros los encargados de guiar este Parlamento. Quiero iniciar dando la palabra a una joven entusiasta, la licenciada Isabel Sosa. Muchísimas gracias al maestro Juan José Solórzano Marcial, rector de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, UNICACH, por permitirnos auspiciar este evento dentro de las instalaciones de esta digna institución. Al doctor Oswaldo Chacón Rojas, por supuesto, consejero presidente del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas. Un aplauso, por favor. Por su destacada asistencia, el doctor Enrique Bravo del Carpio, rector de la Facultad Libre de Derecho de Ciencias y Artes de Chiapas, al doctor Carlos Nataren Nandayapa, distinguido rector de la Universidad Autónoma de Chiapas, y finalmente, pero no menos importante, a la audiencia que hoy aquí se dio cita. Muchas gracias a todas y todos. Gracias, buenos días a todas y todos. Quisiera decirles que la juventud ha sido la mayoría de tiempo un concepto complicado de entender y aún más de sobrellevar, dado que muchas veces es asociado con la inexperiencia, la falta de vivencia e inclusive y desafortunadamente hasta con ignorancia. Es por eso que equivocadamente la denominada juventud ha sido presa de la inexpresión, la ausencia de voz y voto y tristemente la falta de espacios en donde las y los jóvenes, además de expresar inquietudes, plasmemos el sentir de nuestras necesidades y el eco de nuestros ideales. Y es por ello que hoy el movimiento de juventudes latinoamericanas y el movimiento feminista estamos demostrando que hay otra forma de hacer política y de involucrarnos en las tomas de decisiones. Buenos días, si me permite quisiera hacer una pausa. Se encuentra aquí el señor rector de la Universidad Autónoma de Chiapas, a quien le pido un cordial saludo. ¿Qué tal? Buenos días, mi nombre es Juan Manuel Morán y voy a continuar con el discurso que la compañera les estaba recitando. Bajo esa premisa de cambio nos hemos reunido el día de hoy con un ideal en forma de estandarte, un ideal que venimos construyendo desde hace unos cuantos años, un ideal con bases fuertes, pero siempre ávido de nuevos conocimientos y enseñanzas. Y es justamente aquí en donde no encontramos una mejor voz de la experiencia que la de las y los jóvenes, porque somos y seremos el factor más importante de transformación. Ahora pediré a mi compañero Alejandro Paredes que suba para seguir recitando este breve discurso. Gracias. Buenos días a todos, buenos días a los presentes. Voy a continuar con el discurso. Pues sería una imprudencia no darnos cuenta del poder de los jóvenes, de la influencia de la variante y que ahora debemos entender como una constante. Lo que significamos las juventudes en y para la sociedad, porque es aquí en donde yacen las nuevas formas, los nuevos conceptos y las estrategias que debemos encaminar hacia el porvenir de todas y todos en el estado de Chiapas. Ser joven y no ser revolucionario es una contradicción hasta biológica. Permiso.
tal? Buenos días. Qué gusto saludarlos. Mi nombre es Alejandro Reyes y voy a continuar con la parte que sigue. Quiero expresar nuevamente mi agradecimiento a todos los participantes y asistentes el día de hoy. Espacios como el que este día nos arropa deben devolverse hasta inclusive un deber en el quehacer social, porque es en y con nosotros los jóvenes en donde encontrarán un aliado para el futuro. Muy buenos días, diputado, rector, consejero. Mi nombre es Miguel Ángel Ocio, presidente del colectivo Juventudes al Porvenir. Y quisiera comentarles, junto a todo esto, traer a este bonito parlamento abierto dos ideas fundamentales para realizar cualquier actividad. La primera, la justicia, y principalmente la justicia social, porque siempre tenemos que izar la bandera de la moralidad individual, porque todos los que estamos aquí somos líderes, y para nosotros avanzar a la moralidad colectiva, primero tenemos que empezar con nosotros. Tenemos que tener una coherencia de vida y de actos donde esté basados en ideales fijos, porque estas acciones solamente son con causas e ideales, únicamente. La segunda idea es la democracia, porque lo que estamos haciendo el día de hoy y el tema del que estamos hablando es únicamente un ejercicio democrático. Si bien nosotros no podemos decidir realmente qué va a pasar, es nuestra responsabilidad informarnos, y es lo que estamos haciendo el día de hoy. Entonces, siempre tener en cuenta estas dos ideas de la justicia y la democracia. Y bueno, con este pensamiento, siempre abonar al bienestar colectivo y siempre ver por el porvenir de las juventudes, porque nosotros somos el presente, vamos a ser el futuro y somos los únicos responsables de lo que va a suceder. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Soy de la Red de Jóvenes Políticos de las Américas, en su capítulo Chiapas. Es para mí un honor poder estar hoy en este ejercicio democrático de participación ciudadana, donde todos y todas somos responsables de que una reforma se tome en cuenta y sobre todo que la historia nos juzgue por poder participar y hablar sobre todos estos temas. Ambos conceptos son enmarcados por la complejidad nata y pura, pero que a la par de su complicación puede y debe ser el sostén de una sociedad, de un gobierno y de un proyecto, y cómo no, de una reforma. Una reforma que tiene un principio y un fin, la justicia. Justicia que mucho tiempo ha faltado y sido sollozada de manera cruel. Pero mediante el valor democrático expresado por la generalidad del pueblo, es posible recuperar y aún mejor, perpetrar de manera sustantiva el hoy y el mañana de todos nosotros. Muchas gracias. Muy buenos días a todos. Mi nombre es Jocelyn Moreno Gordillo, representante estatal de la Alianza Universitaria por Chiapas, y es para mí un honor y un placer poder estar presente y suscitar el párrafo que se me concedió en este discurso. Es por eso que la decisión histórica que hoy nos aqueja tendrá un trasfondo de beneficios incalculables, dando inicio a la reducción de la visión mercantilista de empresas extranjeras sobre nuestros recursos naturales y con ello imponer el interés nacional, envolvernos todos y cada uno de nosotros, pues, y parte de las acciones encaminadas a por nuestros recursos y finalmente dar paso a la impartición de justicia que el pueblo de Chiapas y todo México necesita. Hola, muy buenos días a todas y todos. Es para mí un gusto estar ante ustedes y compartir de este tema que es sumamente importante. Como estudiante de Derecho, como mujer joven y como activista política, hay que recalcar un punto muy importante de esta reforma energética, y es que representa más que solo un texto constitucional. Esta reforma energética hace alusión a que nuestras empresas, como lo son Petróleos Mexicanos, la Comisión Federal de Electricidad, entre otros, tengan un mayor favorecimiento, que se fortalezcan, pero que sobre todo se encuentren preparadas para dar cara a el porvenir de nuestros tiempos.
Sabemos que son tiempos muy importantes, que grandes cosas le esperan a México y qué mejor que es a través de esta reforma energética. Es por eso que como jóvenes, como mujeres, como estudiantas, estudiantes, pero sobre todo como personas también preocupadas por la transformación de México, de Chiapas y de nuestros municipios, es necesario que tomemos conciencia acerca de estos temas sumamente relevantes, pero que también los platiquemos, los repliquemos y llevemos el mensaje de que nuestras legisladoras y legisladores están haciendo algo por la transformación de México y de Chiapas, como lo es el diputado Raúl. Cedo la palabra y eso es algo que tengo que decir. Recordemos que en nuestras manos como juventudes está el poder llevar a cabo la transformación y el relevo generacional que México y Chiapas tanto necesitan. Es cuanto. Buen día a todos, con su permiso. Mi nombre es Jesús Enrique Cifuentes Garay. Soy estudiante de la licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública de esta mi casa, la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas. Continuando, claramente tenemos un resultante que se traduce en beneficios para los hogares de las familias mexicanas, con una reducción de tarifas en cuanto a la energía eléctrica. También de una producción tangiblemente mayor que no tenemos actualmente, como lo es la producción en petróleo y del gas natural. También se busca una repartición correcta y responsable en la producción de energía, pero responsable porque buscamos el cuidado del medio ambiente además, con acciones innovadoras. También, como toda cadena de producción, pues se busca aumentar la tasa de empleo, algo que va a beneficiar a los mexicanos, y teniendo la equidad que estamos luchando también en este movimiento, va a beneficiar a las mujeres, claramente hombres de este país. Y finalmente vamos a reencontrar ese sentido de pertenencia, sentido que hemos perdido gracias al periodo neoliberal, porque nos ataron de mano. Sentido que vamos a recuperar cuando las empresas paraestatales vuelvan a estar produciendo nuevamente. Y a su vez, empresas que son del Estado y que básicamente el Estado es la población que constituye un gobierno dentro de un territorio, pues nos va a beneficiar a nosotros, te va a beneficiar a ti, a mí, a nosotros los mexicanos. Entonces, sin más, ni un paso atrás y prohibido claudicar en esta lucha que tenemos, en la que buscamos pues la aprobación de la reforma eléctrica. Es todo y muchas gracias. Agradezco de antemano a todas y todos los participantes de este breve discurso. Todos y cada uno de ustedes son distinguidos en su quehacer político, son grandes referentes juveniles, grandes representantes de la UNACH, de la UNICACH, y estamos seguros que las palabras aquí relatadas generarán un eco que trascenderá en las decisiones que hoy en día estamos por ejercer. Muchas gracias. Dejo el micrófono en manos de nuestro anfitrión, el diputado Raúl Eduardo Bonifaz Muedano. Reconozco el esfuerzo que han realizado la respuesta permanente a las acciones legislativas están siendo atendidas por ustedes. Este Parlamento abierto, quisiera aprovechar rápidamente la presencia del señor rector de la UNICACH y el señor
consejero presidente del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, Osvaldo Chacón, para comentarles de manera muy rápida qué es esto. Nosotros, señor rector, señor presidente, iniciamos este trabajo de Parlamento Abierto de los Jóvenes a solicitud de ellos. Ellos fueron diferentes organizaciones de jóvenes, colectivos, académicos inclusive, quienes nos pidieron que tuvieran la oportunidad de hacer expresar su voz ante el Congreso de Chiapas, y el primer Parlamento Abierto fue en la Universidad Autónoma de Chiapas. Muchos de ellos presentaron 22 iniciativas que fueron canalizadas a las diferentes comisiones del Congreso de la 68 Legislatura del Estado de Chiapas. Y ellos están siendo atendidos por cada uno de los legisladores que están que son responsables de esas comisiones. Ese esfuerzo lo hicieron ellos en las iniciativas que consideran este Congreso debe de presentar o debe de aprobar a efecto de que se les dé la respuesta que ellos han pedido. Hoy aquí son dos temas principales que ellos han pedido escuchar. Uno, el tema de la justicia y la democracia, y el otro, que es un tema también de actualidad, que es el de la reforma eléctrica. Señor rector, nos sentimos muy contentos de estar aquí en este espacio tan agradable y reconocer en cada uno de las servidoras y los servidores que han tenido mucha amabilidad siempre con nosotros. De verdad que les reconocemos. Usted escuchó, aquí hay muchos jóvenes, mujeres y hombres egresados de esta institución. Le damos ese reconocimiento a usted, a todo el equipo académico, administrativo de la UNICACH, y nos sentimos siempre en casa, al igual que en la UNACH. Muchas gracias por habernos obsequiado este espacio de su tiempo, señor rector, para estar con estas jóvenes y jóvenes brillantes. Muy amable, señor rector. Sí. Muy buenos días a todas, a todos. Estimado doctor don Osvaldo Chacón, estimado diputado Raúl Bonifaz, y todos, todas quienes están aquí, de veras, muchas gracias. Esta universidad se alegra siempre con la presencia de los jóvenes estudiantes, pero también se alegra de manera muy especial cuando estos jóvenes estudiantes, sean de la UNICACH o sean de otras instituciones, se reúnen para analizar estos temas que son tan importantes para nuestro país. De veras, nosotros nos proponemos participar con ustedes, acompañarlos, apoyar todo lo que sea necesario para que esa energía, ¿no?, ese espíritu crítico, esa voluntad de cambiar las cosas por mejorar, encuentren el camino correcto, el camino adecuado, el camino favorable, para que ustedes jóvenes expresen todo esto que traen por dentro. Todos los que estamos aquí enfrente, alguna vez fuimos jóvenes también, ¿no?, y también sentimos esa fuerza interior, ¿sí?, que nos lleva a movernos, ¿no? Y la presencia de ustedes nos trae al recuerdo que esta vida es tan importante que vale la pena comprometerse por ella. Les voy a platicar algo que me acordé ahorita. Miren, hace ya varios años tuve la fortuna de dirigir la Casa Museo León Trotsky en la Ciudad de México. Y todos sabemos cuál fue la tragedia que vivió León Trotsky cuando el estalinismo lo persiguió. ¿Sí? Y bueno, con mucha curiosidad, yo me acercaba a los documentos que se conservan en esa institución, y hay una carta que le escribe León Trotsky a una amiga de él que se llamaba Ana Brene, que fue un personaje muy importante para que finalmente se gestionara su llegada a México como asilado político. Y escribe la carta en la madrugada, en el amanecer del día en que Siqueiros había entrado a la casa para asesinarlo. Entró, si ustedes conocen esa parte de la vida de Trotsky, entró Siqueiros acompañado de unos españoles y balacearon su cuarto. Milagrosamente no lo mataron, ¿sí?
Y entonces él escribe al otro día a Anita Brene y más o menos, voy a tratar de recordar, le dice, veo venir a Natalia tras la ventana del patio. Natalia era su esposa. Dice, veo la hierba verde crecer más allá del muro. La vida es bella. Que las generaciones futuras la limpien de toda violencia y de toda opresión y la gocen plenamente. Eso lo podemos decir todos los días como buena intención. Pero en boca del que fue jefe del Ejército Rojo, ¿sí? En boca del que promovió la Internacional Socialista, ¿sí? En boca del perseguido político que fue hasta que lo asesinaron, son palabras que adquieren una especial relevancia, ¿no? Y que son una razón de reflexión muy importante para todos en cualquier momento de nuestra vida, ¿no? De veras, muchas felicidades, nos sentimos muy honrados que estén aquí. Esta es la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas que todos queremos. Siéntanse en casa. Yo me voy a retirar porque tengo compromiso, pero por favor, está el licenciado Julián Pereira, que le pedí que me acompañara, es el secretario técnico por cualquier cosa que necesiten, o mi secretaria particular que está allá, que es la licenciada Katy Pedrero, ¿sí? Enhorabuena, bienvenidos, bienvenidas y un abrazo a todos. Muchas gracias, diputados, muchas gracias. ¿Sí? Muchas gracias. Utilice regularmente, no utilizo el micrófono, me da nervios, pero bueno, pues sin mayor preámbulo, en este Parlamento abierto, el programa es platicar sobre el tema de justicia y democracia, y le solicitamos al doctor Osvaldo Chacón que diera esta plática. Y al momento él dijo, por supuesto, Raúl, nos une una amistad de hace mucho tiempo, y aceptó no obstante que estamos en unos días recientes que concluimos una elección extraordinaria en nuestro estado. Y en donde de nueva cuenta, me voy a adelantar un poquito, en donde de nueva cuenta observamos la importante, la valiosa participación de mujeres y hombres ciudadanas y ciudadanos chiapanecos que estuvieron ahí como funcionarios de casilla, que se prepararon, que se capacitaron para que esta elección se realizara muy bien. A ellos hay que reconocerlos y no hay que perder ese sentido de la importancia que tienen los organismos electorales. Yo seré un luchador a favor de eso, lo digo abiertamente. Hoy reconozco de nueva cuenta la actitud cívica, el compromiso ciudadano de quienes estuvieron desde muy temprano en las mesas de casilla, mujeres y hombres, trabajadores, profesionales, técnicos, amas de casa, productores del campo, etcétera, mujeres, hombres, mujeres, mujeres y hombres jóvenes estuvieron ahí. A ellos de verdad desde este espacio yo les digo gracias y que no se termine ese interés ciudadano de participar en estos procesos tan importantes para Chiapas y para México. ¿Quién es Osvaldo Chacón? Es un gran chiapaneco que ha dejado en alto siempre el nombre de nuestro estado. Permanentemente lo seguimos en diferentes escenarios, mostrando, enseñando lo que él sabe muy bien, todo lo que es relacionado con el proceso democrático. Osvaldo es doctor en teoría política por la Universidad Autónoma de Madrid. Tiene un extenso currículum académico y es egresado de la Universidad Autónoma de Chiapas. Es maestro también de estudios amerindios por la Casa de América. Es especialista en derechos humanos por la Universidad Complutense de Madrid y además es
catedrático en Derecho Electoral y Teoría Política. Y es el consejero presidente del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, un chiapaneco que es reconocido a nivel nacional y a nivel internacional por su brillante capacidad. Bienvenido y muchas gracias, Osvaldo, por esta oportunidad. Permítanme con su venia quitarme el cubrebocas, ¿no les molesta? Muchas gracias. Por supuesto, quiero agradecer al diputado Raúl Bonifaz por sus inmerecidas palabras. Dice, hay una regla no escrita en las relaciones públicas, la nobleza obliga, ¿no? Y yo tengo que decir que acepté con mucho gusto esta invitación, primeramente porque conozco al diputado Raúl Bonifaz, sé que es un político serio, culto, como pocos, ¿no? Y sé de la importancia de llevar a cabo este tipo de espacio. Yo quiero reconocértelo, querido Raúl, creo que eres un político responsable, ¿no? Un representante popular que regresa para dialogar con sus representados, es justamente lo que requiere todo proyecto democrático para tener solidez. Entonces, muchas gracias, querido diputado, por haberme invitado, te lo aprecio enormemente y es verdaderamente enriquecedor estar con todos y con todas el día de hoy. Yo creo que en un contexto y una coyuntura como la que estamos viendo en este país, este tipo de espacios oxigena, son necesarios, nutren, ¿no? Y tienen un gran significado. El hecho de que desde el Parlamento se dialogue con la sociedad ya en sí de entrada es algo positivo, pero que ese diálogo sea con las juventudes, eso vale doble, porque ustedes representan el futuro, ¿no? Sé que es un cliché, pero esa es la verdad, ¿no? El futuro de la vigencia del sistema democrático que tenemos. Y yo quiero reconocérselos, he tenido la oportunidad de escucharles y seguramente vamos a tener la oportunidad de dialogar y se muestran interesados. Lamentablemente ustedes representan un sector que no es el mayoritario dentro de las juventudes. Hay datos que así lo demuestran, ¿no? Por ejemplo, fíjense, hay un dato muy revelador. Los adolescentes, las juventudes, cuando cumplen 18 años, participan de una manera enorme. Tenemos porcentajes de participación muy altos. Pero después de los 20 años, entre los 20 años y los 30 años, los porcentajes de participación son los menores respecto de otros sectores de la sociedad. Eso quiere decir quizás que hay el gusanito, la inquietud, cuando te dan la credencial de elector, ya eres mayor de edad, ¿no? De acudir a las urnas para ver de qué se trata, ¿no? Pero después de eso lo que predomina es la decepción. La decepción, ahí están los datos, son hechos muy reveladores de esta situación. Y eso tiene muchas explicaciones. Una de ellas es, y muy recurrente, ustedes la escuchan con sus compañeros y compañeras, ¿no? Yo no participo, yo no voto porque pues las elecciones son un fraude, hacen trampa, ¿no? Frente a ello, quizás nosotros, como autoridades electorales, tenemos mucha responsabilidad. Quizás hace falta explicar mucho más cuáles son los eslabones de la cadena de confianza de las elecciones. Y por qué detrás de mucho de lo que se dice en las elecciones hay muchas leyendas negras y muchos mitos que luego no son comprobables en la realidad. Miren, en nuestro país, durante décadas, tuvimos un sistema de partido político hegemónico. Habían muchos partidos, no solamente estaba el PRI, habían muchos. Pero solo uno competía en condiciones de ganar. Así funcionó el sistema durante muchas décadas.
y la clase política del país estaba conforme con esas reglas. Es decir, los acuerdos y los consensos para darle viabilidad al país no estaban en la competencia partidista, sino en las reglas que estaban dentro del partido político hegemónico. Y eso le daba paz, tranquilidad y estabilidad al social del país. Cuando nuestro país se fue modernizando, ¿no?, y surgieron otros grupos que ya no encontraban cabida y exigían espacios de representación, entonces el sistema se fue debilitando, se fue deteriorando, ¿no? Mientras ese sistema se mantuvo vigente, las elecciones eran un fraude. Hacíamos elecciones y no estaban dadas las cadenas, ¿no?, las garantías de confianza y de transparencia. Y quizás porque ni siquiera había necesidad de ello, no había una competencia real, pero en la medida, ¿no?, en que la realidad nos fue ganando y fue surgiendo el interés porque hubiera competencia, fue surgiendo la necesidad de que hubieran condiciones reales, ¿no?, para garantizar la transparencia de las elecciones y una competencia real partidista. Fíjense, el otro día Raúl veía unos datos, todavía en las elecciones de 1991, es decir, las elecciones previas al surgimiento del zapatismo en Chiapas, en este estado, en 50 municipios, fíjense lo que estoy diciendo, en 50 municipios hubieron resultados de casillas Zapato. ¿Qué quiere decir eso? Que todos votaron por un partido, no hubo un solo voto a favor de otro partido político, para que vean cómo era nuestra realidad, ¿no? Y se llevaban las urnas incluso a los domicilios, ¿no? Se embarazaban. Las elecciones de 1988, aquellas que el ingeniero Cárdenas cuestionó el resultado y generó un cisma y una crisis en el país, en esas elecciones de 1988 Chiapas fue famoso. ¿Saben por qué? Por el número de casillas en las cuales en este estado votaban personas que estaban muertas. Votaban personas, mucho más personas de las que estaban en la lista nominal. Esas eran las elecciones en México. De eso venimos. Esos son nuestros antecedentes, ¿no? ¿Qué tuvimos que hacer para cambiar las cosas? ¿No? Reformas a la Constitución y a las leyes que fueron consecuencia, no fueron una concesión gratuita, fueron consecuencia de una serie de acontecimientos lamentables, sociales, políticos y económicos que obligaron al sistema a abrirse, ¿no? Y la base de lo que tenemos hoy día fue la reforma constitucional de 1996. En esa reforma, de entrada, se garantizó que hubiera, por ejemplo, un financiamiento público oneroso y que se distribuyera de manera proporcional entre todos. Es decir, ya no un partido se quedaba con todo el financiamiento público para las campañas. Y se le dio autonomía a las autoridades electorales, al Instituto Federal Electoral, al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Se creó el Registro Federal de Electores, se creó la credencial para votar con fotografía, se fueron poniendo pues candados y candados y candados para garantizar la confiabilidad de las elecciones. ¿Y saben cuál fue la consecuencia de eso? Fue inmediata. Las elecciones siguientes a esta reforma, las de 1997, reforma por cierto que se discutió ampliamente, recordarás Raúl, se instaló la famosa mesa de Barcelona en la Secretaría de Gobernación y llegaron actores políticos del gobierno, de la oposición, líderes sociales, incluso recuerdo se invitaron politólogos de mucho prestigio. Giovanni Sartori fue uno de los invitados especiales a las mesas de Barcelona. Como consecuencia de esas discusiones se aterrizó la reforma en 1996 y en el 97, ¡ping!, en automático, el PRI perdió la mayoría en la Cámara de Diputados. Y eso era algo inimaginable, ¿eh? Todos veíamos las noticias, los
noticieros, no podíamos creer lo que estábamos viendo la noche de esa jornada electoral. El PRD, el partido de izquierda, había ganado el gobierno de la Ciudad de México y había todo un mitin en el Zócalo de la ciudad y parecía el triunfo de la revolución, ¿no? Parecía otro México. Es más, parecía que no estábamos preparados para ello. El escenario era de mucha incertidumbre porque no se sabía ahora si la Cámara le iba a aprobar el presupuesto al presidente o no, y qué iba a pasar si no le aprobaban el presupuesto. México no estaba preparado para esos escenarios, pero el pluripartidismo había llegado ya. Y el pluripartidismo en buena medida había sido consecuencia de que ahora teníamos instituciones electorales autónomas. Y dentro de las herramientas o de los factores que dotan de confianza a nuestras elecciones, el más importante, ¿saben cuál es? Su ciudadanización. Lo decía el diputado muy bien. Quien esté en las casillas no son funcionarios del IEPC o del INE o del gobierno de un partido político. Son ustedes, son sus compañeros, son sus vecinos, son sus amigos. Hay todo un proceso de insaculación que es transparente, una especie de sorteo, ¿no? Las personas cuyo apellido inicia con la letra que fue sorteada son llamadas, invitadas para que realicen labores como funcionarios de casilla. Los ciudadanos aceptan y entonces viene un proceso de capacitación. Se les dota de todos los elementos, los instrumentos para que puedan hacer su trabajo. Y el día de la jornada electoral, ellos instalan la casilla, ellos reciben los votos, ellos cuentan los votos, ellos llenan las actas y ellos trasladan los paquetes electorales. Entonces, cuando se habla de fraudes, estamos realmente cuestionando a esa ciudadanización que está detrás de la organización de los comicios. Pero no son los únicos eslabones de confianza. Todas las determinaciones que se toman para una elección, en todas, los partidos políticos están presentes. En el Consejo General, en los consejos distritales o municipales, en las casillas. Ahí hay representantes de partidos políticos, ahí hay observadores. ¿Puede votar a alguien que no esté en la lista nominal? No. Cuando ustedes llegan y se presentan, lo primero que hacen en la casilla, ¿qué es? Les piden su credencial de elector con fotografía, ¿no? Tuvimos que poner fotografía por los fraudes que habían antes en este país, ¿no? Y se verifica si está en la lista. No hay ninguna posibilidad de que alguien que no esté en la lista pueda votar. Y el Registro Federal de Electores de México es de los más confiables del mundo, porque está permanentemente auditado y cualquier movimiento que hay en el padrón siempre se analiza y discute con los representantes de todos los partidos políticos. Tenemos pues un padrón de electores confiable. Tenemos un ejército de ciudadanos y de ciudadanas que recibe y cuenta los votos y llena las actas. Y en la noche de la jornada electoral, bueno, antes está el tema de las boletas. Las boletas tienen 7 candados de seguridad, son infalsificables. Y la noche de la jornada electoral, el acta de resultados que llenaron los ciudadanos se digitaliza y aparece en el portal de internet su publicación. Lo que se publican no son números capturados, es la copia fiel del acta que llenaron los ciudadanos. Ustedes pueden tomarle una foto, porque se pegue el cartel con el acta fuera de las casillas donde votaron, tómenle foto y luego váyanse al PREP y vean qué diferencias van a ver, ¿no?, respecto del acta que está fuera de sus casillas en relación a la que está en el PREP. ¿Saben qué diferencia va a haber? Ninguna. Porque además, una vez que se digitaliza, hay un doble proceso de revisión de las actas para verificar que no haya errores, que es exactamente la que está en la casilla. Y luego, si alguien tuviera dudas, nos vamos al miércoles siguiente de la jornada electoral
se llevan a cabo lo que conocemos como sesiones de cómputos municipales. Ahí hacemos un cruce. El Consejo Electoral tiene el acta de escrutinio y cómputo que llenaron los funcionarios de la casilla. Y tenemos el acta que se publicó en el PREP, y los partidos se quedaron con copia en el acta. Entonces vamos viendo, a ver, que alguien manipuló los votos, manipuló las actas, tienen que haber inconsistencias en las actas. Si eso fuera el caso, abrimos el paquete y volvemos a contar todo. O a veces hay causales que están en la ley que nos obligan a recontar todo. Por ejemplo, sucedió esta semana con el municipio de Emiliano Zapata. Había una diferencia de 22 votos entre el primer y segundo lugar. Y el número de votos nulos era mucho mayor. Por ley hay que abrir todos los paquetes y volvemos a contar. Y aquí viene el dato revelador. Si alguien en este país manipula los paquetes, manipula los votos y altera las actas, tiene que haber una diferencia entre lo que se publicó en el PREP y el resultado de los recuentos. ¿Saben cuál fue el porcentaje de diferencia en las elecciones del año pasado? 0.3%. Mismo porcentaje que en estas elecciones extraordinarias. ¿Dónde está el fraude? Hay mitos y hay leyendas que están de ese tipo de aseveraciones. Quizás eso tiene que ver, bueno, y les doy otro indicador. Después de que se hacen los cómputos y se entrega la declaración de validez y se da la constancia a un ganador, los inconformes pueden acudir a los tribunales. El año pasado, 86 elecciones municipales fueron impugnadas, 86. Y uno pudiera pensar, incluso había periodistas que me lo preguntaban, no, fue un cochinero. 86 elecciones impugnadas. ¿Saben cuántas de esas 86 se revirtieron en tribunales? 0. Nada. Los tribunales confirmaron los resultados. Fueron elecciones donde la gente hizo la elección, recibió los votos, los contó bien y llenó bien las actas, ¿no? Y los paquetes electorales fueron debidamente salvaguardados y con ellos la voluntad popular. Quizás cuando se habla de fraudes estemos asociando a otro tipo de cosas el tema de las elecciones. Por ejemplo, en un contexto de mucha pobreza, de mucha desigualdad socioeconómica y con los antecedentes de malas prácticas, claro que hay un mercado amplio para el clientelismo electoral, lo que muchos llaman coloquialmente la compra del voto. ¿No? Es que repartieron mucho dinero. ¿Eso es fraude? Legalmente no lo es, porque eso no implica, ¿no?, que alguien alteró las actas, manipuló los votos. No es ético, no es moral, no debería de existir. Es un delito. Tiene que ser investigado y castigado. Se enfrentan muchas dificultades. La primera es que quien recibe un costal de frijoles, pues no está enojado porque le dieron un costal de frijoles, no va a presentar una denuncia, ¿no? Hay muy pocas denuncias por ese tipo de situaciones ante el Ministerio Público. Pero cuando hablamos de clientelismo electoral, en un contexto, en una realidad social como la nuestra, en la que vivimos, estamos hablando de ese gran elefantote que está ahí en la sala de nuestra casa y que no podemos sacar, ahí está. Y el clientelismo tampoco es nuevo ni está asociado a lo chiapaneco. Imagínense en la elección que ganó George Washington, primer presidente electo en Estados Unidos, ya lo acusaban de haber repartido botellas de sidra para ganar. En la República Romana ya habían también denuncias de intercambio de favores a cambio de votos. Son malas prácticas que están ahí, son incentivos que luego tienen los políticos en el afán de querer ganar elecciones. Pero yo les preguntaría lo siguiente: el clientelismo está ahí, no lo vamos a negar.
Pero el clientelismo es determinante en el resultado de una elección. It depends. El 70% de las elecciones que han habido en México del 2014 para acá, es decir, de la última gran reforma que creó el Sistema Nacional Electoral, en el 70% los ha ganado un partido distinto al que gobierna. Elecciones municipales, estatales o el presidente de la República. El 70%. Y se supone que en esas estrategias clientelares quien tiene ventaja es quien gobierna, porque tiene a su disposición los programas sociales, ¿no? Entonces la realidad nos dice otra cosa, que si bien esas estrategias clientelares están presentes, no siempre son determinantes en el resultado de una elección. En el resultado de una elección hay muchos factores, y lo que estamos viendo es que en este país hay condiciones para la competencia libre. Hay empresarios que luego me buscan y me dicen, oye, tú eres el presidente del Instituto Electoral y pues yo tengo dinero y quiero invertir en un candidato, pero no sé a quién. ¿Ah? Como si fuera Walter Mercado, que yo les diga quién va a ganar. Pues no. ¿Saben quién va a ganar las elecciones del 2024? No lo sabe nadie. Porque si hay un elemento que caracteriza a las democracias, se llama incertidumbre en los resultados electorales. Y de eso debemos sentirnos orgullosos todos y todas, porque es lo que hemos construido. Un modelo donde nadie sabe quién va a ganar y donde estamos buscando cada vez más que se compita en condiciones equitativas. Y hoy día se dice, tenemos que reformar eso porque es neoliberal. Y eso tiene una explicación. En países que no eran democráticos, y que entraron a un proceso de democratización, se decía que había que construir este esquema porque es lo que le iba a dar estabilidad a los mercados. Es lo que le va a dar estabilidad a la nueva economía mundial. Pero les vuelvo a hacer otra pregunta. Si esto no nos gusta, porque es lo que le da estabilidad a los mercados, ¿por qué lo vamos a cambiar? ¿Qué puede sustituir esto? ¿Hay algo que lo pueda hacer mejor? ¿Que nos dé las mismas garantías de confianza y seguridad en la competencia político-partidista? Hasta ahora yo no he visto ninguna propuesta. Ocurrencias sí. Ocurrencias muchas, lamentablemente, ¿no? Pero no hay una propuesta seria que objetivamente, ¿no?, nos haga pensar que podemos cambiar esto por algo diferente. Y bueno, entonces esa no debe ser una razón por la cual las juventudes dejen de participar en política y en elecciones. Tenemos elecciones confiables. Hay quien dice, mira, yo no participo porque siempre ganan los mismos. Eso no es cierto. Ya compartimos algunos indicadores. ¿No? O yo no participo porque pues, mi voto no cuenta, da igual. No tiene ninguna relevancia. Eso tampoco es cierto. Aún en una coyuntura donde haya un partido que sea mayoritariamente favorecido por los electores, ¿no importan los contrapesos? Yo creo que sí. ¿No? De hecho, la clave del éxito de un sistema democrático es la autocontención y la autorregulación entre las propias fuerzas políticas. ¿No? Entonces, yo creo que sí importa. Es que ninguno de los que están me convencen, todos son iguales, están cortados con el mismo rasero. Pero no importa
que a través de nuestro voto fortalezcamos el sistema de contrapesos, por ejemplo? Yo creo que sí. Hay razones para las cuales participar y por las cuales votar. A veces ese desánimo está asociado con la derrota. Nada es más doloroso en términos políticos como perder una elección. Es algo triste, ¿no? Que afecta emocionalmente no solamente al candidato, a la candidata, a sus seguidores, a quienes colaboran en sus proyectos. Perder una elección es realmente doloroso. Y lamentablemente tenemos un problema de sistema, porque en México tenemos un sistema de mayoría relativa. ¿Qué quiere decir esto? Que en México no se exige al que gane una elección que tenga al menos el 50% de los votos. Max, estás trabajando una tesis sobre eso, ¿no? Te vamos a pedir que pase a explicarlo aquí. No se exige en México que el que gane tenga el 50% de los votos. Basta que alguien tenga más votos que los demás, aun y cuando sean poquitos. Hemos tenido elecciones municipales en Chiapas, presidentes municipales que ganan con menos del 20% de los votos, pero es el que tuvo más votos y él es el presidente municipal. ¿Y por qué se da eso? Porque hay mucha dispersión, hay muchos competidores y la gente dispersa el voto, ¿no? Entonces, imagínense una jornada electoral en la cual alguien gana con el 20% de los votos y que solo fue a votar el 50% de la población. Santo Dios, estamos hablando que 9 de 10 no votaron por esa persona y ganó. Y que la noche de la jornada electoral 9 de cada 10 van a tener una sensación de derrota. No van a sentir que ganaron. ¿Ah? Fraudes. ¿Ah? Y otra vez ese tipo de prejuicios que suelen aflorar ante el dolor de la derrota. Quizás tendríamos que transitar a un sistema que exija mayorías absolutas. Eso implicaría que vayamos a segundas vueltas, segundas rondas. Eso le pudiera dar mayor legitimidad a el ejercicio del poder político en este país y mayor estabilidad política y social a nuestros pueblos. Ahorita eso lo tienen que hacer los actores políticos. No está en ley, pero es una regla no escrita que tienen que cumplir. Dos cosas ahí, gracias, adicionales. Una, la participación de las juventudes en política, en elecciones, es fundamental. Y la participación de las juventudes no únicamente en las elecciones, porque la democracia no se reduce a eso, ¿no? Que estén aquí presentes en un foro de esta naturaleza es parte de lo que necesita. Por eso hablaba de que este tipo de espacios oxigena todo proyecto democrático. Decía Joseph Goebbels, que ustedes saben, él era el asesor de imagen y de propaganda de Adolf Hitler, un hombre sumamente poderoso, algo así como Ramírez Cuevas, ¿no? Y Goebbels decía que la democracia es un sistema político muy noble. Él acuñó la frase de la democracia ennoblecida. ¿Y saben por qué Goebbels decía eso? Porque su reflexión era, en una democracia la gente va a las urnas y vota y elige a alguien. A Hitler le votaron, ¿eh? Él no fue presidente de Alemania por un golpe militar que se instaló en contra de la democracia. Él llegó con la fuerza de las urnas. Y Goebbels decía, y después que te votaron, ¿saben qué pasa? La gente se va a su casa. Te dan un cheque en blanco para que gobiernes y hagas lo que quieras. ¿Así debe ser la democracia? Claro que no.
Pues miren, la naturaleza del poder tiende a penetrar en cualquier ser humano, es normal. No hay un ser humano en el planeta, ni lo ha habido a lo largo de la historia, que pueda resistir a las tentaciones autoritarias del poder, a abusar del poder. Ni yo, ni nadie, ni Raúl, nadie podría. Por eso la clave del éxito del sistema democrático está en las instituciones. Nuestra esperanza no está en las personas, en una persona o en un grupo de personas, está en las instituciones y en la participación ciudadana. Y a eso creo le tenemos que seguir apostando. Y cerraría con esto nada más. Las juventudes de hoy día tienen un gravísimo problema. De hoy día y de las que vienen ya de algunas décadas atrás. Porque el sistema propicia valores que no son propiamente democráticos. Es un problema de sistema. En cualquier ámbito que ustedes se desenvuelvan, sea el familiar, el social, el educativo, ¿cuáles son los valores que formal o informalmente se promueven? El éxito personal, la acumulación de riqueza, al costo que sea. Y eso fomenta individualismo, egoísmo. Los valores que promueve el sistema no son los democráticos. La democracia, ¿qué requiere? Solidaridad. Hacer piña, ser amigos, preocuparnos e interesarnos por los asuntos públicos. Y ahí sí estoy de acuerdo con que tenemos un problema con este neoliberalismo. Porque el par pareciera que desde el neoliberalismo se está cómodo en que unos deciden la política y los demás se dedican a sus cuestiones privadas. Y eso no debe de ser. Y contra eso tenemos que luchar. Y quise terminar con esto para que todos y todas dimensionen los alcances del reto y del desafío que tenemos en términos de participación ciudadana. Muchas gracias y estoy a sus órdenes. Se abre la ronda de preguntas. Muchísimas gracias, doctor Osvaldo Chacón, por este conversatorio con los jóvenes. Ahora sí tenemos la ronda de preguntas, compañeros. Quiere hacer uso de la palabra, sería hasta por 2 minutos. Y serían solo 3 intervenciones. Muy buenos días a todos. Hablamos que la juventud y la política forma parte de un discurso mediático, ¿no? Importante. Hemos visto que a través del tiempo es poca, pero a la vez hemos tenido más participación de jóvenes asumiendo cargos de elección pública, porque el interés ha cambiado un poco, digamos, para bien. Contamos con 2 grupos de jóvenes. El grupo de joven que se interesa por cuestiones políticas y el grupo de joven que dice que el grupo de joven pasivo, que dice, ¿sabes qué? A mí no me interesa la política. Ya lo tocó el tema por decepciones, por el tema de cuestiones sociales, económicas, culturales y, ¿por qué no?, regionales. Todo eso influye en cómo el joven se va desenvolviendo en el tema político. En el caso de Chiapas, tenemos que aquí en Tuxtla se mueve todo en cuestiones políticas, en relación de foros, cursos, talleres, seminarios, parlamentos. Pero vámonos a la región de la costa, porque los jóvenes tienen que viajar y tienen que venir hasta acá para venir a un curso, para venir a un taller, para venir a un seminario. Si queremos hacer una sociedad participativa e incluyente, necesitamos que todo lo que está centralizado se lleve para allá, porque hay jóvenes allá muy interesados, pero no tienen el suficiente recurso económico para trasladarse. Entonces, mi pregunta sería, ¿es bueno la centralización o deberíamos de cambiar el sistema en este caso y poder mover a que los diputados, a que las universidades
puedan llevar este tipo de cursos, talleres, seminarios, a que los institutos puedan mover este tipo de cursos a los que son las regiones más retiradas de Chiapas. Sería, ¿cuánto? Ahí está. Bueno, yo te agradezco la pregunta y yo te diría vamos, yo creo que lo que tú planteas está asociado a algo aún más importante o relevante, ¿no? Y que tiene que ver el contexto de pobreza, porque esa falta de presencia, de información, tiene que ver con el contexto de pobreza y desigualdad socioeconómica, ¿no?, con el que vivimos y que nos caracteriza. Y eso nos lleva a una preocupación que siempre ha estado ahí, ¿no? Siempre ha estado ahí. Fíjense, cuando la democracia surgió en Atenas, quienes la promovieron eran los propios aristócratas, ¿no? La democracia en Atenas no fue consecuencia de una revuelta social. Los propios aristócratas estuvieron dispuestos a ceder poder al demos, ¿no? Y muchos dicen que eso era consecuencia de que lo que querían era audiencia. Eran personas muy cultos, muy buenos oradores y buscaban audiencia, ¿no? Eso lo dicen algunos helenistas, ¿no? Pero a lo que quiero llegar es que quienes podían hacer política eran ellos, no el pueblo, los aristócratas, ¿no? Y siempre se ha habido como algo elitista. Por eso Marx y Engels eran muy críticos de este modelo en su momento, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer para que la democracia no sea un tema elitista y logremos realmente construir una ciudadanía general y fortalecer esa ciudadanía? Hay quien dice, cuando después de la Segunda Guerra Mundial, en el mundo de la ciencia política, hubieran muchas preguntas, oye, la democracia ya había arraigado en Italia, Alemania, ¿y por qué fracasó? Y vinieron muchos estudios que trataban de explicar lo que había acontecido para que no volviera a ocurrir en otras democracias. Y uno de esos estudios del profesor Seymour Lipset justamente asociaba el tema de la pobreza y las desigualdades económicas, es decir, la democracia no va a arraigar plenamente mientras primero no resolvamos esos temas. Bueno, esa era la razón por la cual los primeros republicanos, cuando se crea la democracia moderna a principios del siglo XIX, no creían en la universalidad del sufragio, porque decían, ¿cómo le vamos a dar el poder del voto a una persona que no sabe leer y escribir, que no tiene trabajo, que no tiene una vivienda? ¿Cómo le vamos a dar el voto a las mujeres, ¿verdad?, si no han ido a la escuela? Y por eso el voto era restringido, era un tema completamente elitista a principios del siglo XIX. La universalidad del sufragio, es decir, reconozcamos derechos políticos de todos y la calidad ciudadana a todos, independientemente de la condición social que tenga, o de género, o de otros factores, eso ya es siglo XX, es algo relativamente reciente, ¿no? Y estas tesis, por ejemplo, el profesor, quien esté interesado en estos temas, tiene que leer al profesor Thomas Marshall, tiene un libro, un clásico que se llama Ciudadanía y Clase Social, tienen que leerlo. Y ahí Marshall hace hincapié en, si tú le reconoces derechos políticos a las personas, van a estar en mejores condiciones después de darles ese poder para salir de su condición de pobreza, y no al revés. Por eso Marshall era partidario de sí promover la universalidad del sufragio, pero sigue siendo un dilema, y por eso, y perdónenme la provocación con lo que voy a decir, este país todavía tiene gravísimos problemas para erradicar la pobreza, la desigualdad socioeconómica, la inseguridad, potencializar el desarrollo económico, promover empleo. Ahí deben estar nuestras prioridades.
y los últimos días parece que las prioridades del país no están ahí. Lo digo con mucho respeto y como ciudadano. Y eso sí me preocupa. Parece que el interés y la prioridad ahorita está en otra cosa. No quiero calificarla para no ser más provocador, pero de lo poco que ha funcionado en este país son las elecciones que le han dado estabilidad social a México en las últimas décadas. Y curiosamente, parece que la prioridad fuera cambiar lo que ha funcionado y no atender lo que es urgente y prioritario. Gracias. Justo ahorita estaba yo pensando un poco y reflexionando en lo que usted decía sobre que las juventudes votamos cuando cumplimos la mayoría de edad porque nos interesa ir a ver cómo funciona el emitir un voto y sentir que estamos participando de alguna forma en la toma de decisiones, pero que después de eso dejamos de participar. Y yo creo que es justamente porque no vemos más allá del ir a emitir un voto otra forma de participar y de poder compartir nuestras ideas. Y creo que una muestra de cómo justo toda la democracia en nuestro país o gran parte de la democracia en nuestro país se concentra únicamente en las elecciones que son cada 3 años o cada 6 años y que después de eso no vemos cambios que quisiéramos ver realizados en nuestras vidas cotidianas, es lo que hace que las juventudes dejemos de participar. Y bueno, en los últimos años han habido políticas públicas para que estemos más comprometidas con nuestra vida política, como las cuotas de juventud, pero que luego vemos que las cuotas de juventud se dan nuevamente a los hijos de las personas que ya participan en la política, a los primos, a los sobrinos, es decir, a esos jóvenes que no, digamos, son las juventudes de a pie, y ahí es donde nuevamente nos volvemos a sentir hechos para un lado. ¿Y qué es lo que provoca esto? Pues manifestaciones como las manifestaciones feministas, en donde somos 5,000 mujeres jóvenes manifestando nuestra voz para que dejen de existir los feminicidios, para que se legalice el aborto, porque es nuestra válvula de escape al no encontrar espacios como este, que yo celebro y que siempre creo que las juventudes feministas vamos a estar participando en estos espacios, porque es la forma en la que puedan escuchar nuestras voces. Y me parece súper importante que diputados como el diputado Raúl no únicamente hacen la simulación del evento, sino que realmente le dan continuidad a nuestras propuestas y que nos dicen y nos invitan a ir a otras mesas de trabajo y de diálogo para participar. Bueno, quería extender primero mi sentir para poder hacer mi pregunta. Entonces, si vemos que el hecho de participar únicamente emitiendo un voto cada 3 años o cada 6 años no nos está funcionando como democracia y como juventudes, ¿cuáles son las otras alternativas para que las y los jóvenes podamos compartir nuestros sentires, nuestras ideas, nuestras peticiones, que no únicamente recaigan en participar cada 3 o 6 años en ir a votar? ¿Qué otras medidas o qué otros espacios nos da el IEPC y el INE como instancias que están velando por la democracia en México, para que podamos sentir que nuestras voces sí tienen un valor importante en la toma de decisiones en nuestro país? Alejandra Muñoz. Alex, a ver, mira, antes, en tu preámbulo dijiste algo muy importante. Los jóvenes luego, las juventudes no quieren luego participar porque votas y luego resulta que no se cumplen las expectativas. No se cumplen las promesas de campaña. Yo diría que es al revés, por eso hay que ir a votar. El voto es un instrumento poderosísimo, no hay un instrumento más fuerte de control ciudadano que el voto. El voto tiene que servir para modular la política, respaldar y apoyar lo que funciona y castigar y rechazar lo que no funciona. Vamos a votar. Y si alguien no me cumplió, pues voy a votar en contra. Eso es lo más poderoso que hay en política. Entonces yo les diría, esa es una razón doble para ir a votar, no para alejarnos de las urnas. Ahora,
¿Qué otras opciones hay, además del voto, para participar? Habría que decir que hay instrumentos o vías de participación ciudadana formales e informales. Las formales son las que están en la ley. Y la ley sí genera alternativas. Yo lamento profundamente que desde que se creó el Código de Elecciones y Participación Ciudadana, se aprobó en el Congreso del Estado en 2008, ¿saben cuántas veces se han utilizado esos mecanismos de participación ciudadana? Una vez. Y se utilizaron para cumplir un capricho de entonces, para ver si en Ocosocuautla querían cambiarle nombre a Coita. ¿Ah? Fíjense cuántos años han pasado y nadie hace uso de esos instrumentos de participación ciudadana. Y están ahí, está el plebiscito, está el referéndum, la consulta, y algo que el diputado Bonifaz comentaba en su intervención inicial, la iniciativa ciudadana. Sería extraordinario que ustedes inauguraran las iniciativas ciudadanas. Pónganse de acuerdo. En el IEPC tenemos un reglamento sobre iniciativas ciudadanas, con mucho gusto los compartimos, ¿no? Para que ustedes generen el número de firmas que se requieren para promover una iniciativa. Y con eso, ¿saben qué? Van a obligar al Congreso a que le entre. No van a tener opciones. Ya no es un tema del diputado Bonifaz. ¿No? Son las firmas de apoyo ciudadano que ustedes ya recogieron y que están detrás de esa solicitud, y por supuesto que cuentan con todo el respaldo del Instituto Electoral para acompañarles en esos trabajos, si estuvieran interesados. Y hay vías que no son las formales, pero que también son muy importantes. Lo que han hecho las feministas es extraordinario para el fortalecimiento de la democracia de este país. El feminismo está transformando México y el mundo. No hay un movimiento tan fuerte y tan poderoso en las últimas décadas como el feminismo. Y lo han logrado porque se han manifestado, no se han quedado calladas. Cuando han tenido que gritar, han gritado, ¿no? Entonces hay vías formales e informales, no hay pretexto para no interesarnos en las cuestiones públicas. No hay razones para alejarnos y quedarnos enclaustrados en las cuestiones privadas y dejar que otros decidan por nosotros. Hay vías y hay mecanismos para expresarnos. Claro, sí, la mía será muy breve. La mía será muy breve, doctor. En este tenor que usted dice que el voto ciudadano es lo más fuerte que se tiene, ¿usted qué piensa sobre esta reforma electoral que quiere hacer el presidente de la República para que el pueblo pueda poner a los representantes del INE? Usted como doctor, como catedrático, como persona de casa de estudio, ¿usted qué piensa en eso? Creo que hasta ahora el mecanismo de integración de órganos electorales ha funcionado. Hay quien dice que está secuestrado por los intereses de los partidos. Sí, pero los partidos están obligados a generar consensos y hay vetos. Raúl ha vivido esos procesos de negociación entre las fracciones parlamentarias. No es que abiertamente alguien dice, opone en automático a alguien, ¿no? Y sobre todo se cuida que no haya antecedentes, que los vinculen o asocien a esos partidos políticos. Yo creo que ese esquema que permite que haya mucha comunicación y negociación entre los grupos parlamentarios es el pertinente. ¿Por qué? El árbitro, para hacer su trabajo, necesita legitimidad y necesita tener el respaldo de las partes. Lo preocupante de lo que estamos viviendo ahora en el país es parece que hay un sector de la clase política, ¿no?, que ya no tiene ese reconocimiento hacia la autoridad electoral, y eso no es deseable. Lo deseable es que quienes lleguen como consecuencia de esos acuerdos, de esos consensos, que en ese proceso de negociación se vaya construyendo esa legitimidad. ¿Cuál sería la consecuencia de transitar a un modelo donde para ser funcionario electoral tengas que hacer campañas? Pues que todos los vicios que están asociados a una elección y una campaña los vas a trasladar ahora al órgano electoral, ¿no? No es un tema de popularidad. Hay que tener, además, ciertas exigencias técnicas para poder realizar ese tipo de funciones, ¿no? Yo creo que, miren,
al calor luego de la coyuntura, ¿no? Se expresan muchas cuestiones y que son parte, hay que verlo con normalidad de la política, ¿no? Pero al final, cuando las señoras y los señores legisladores se sienten y empiecen a revisar, ¿no? Y busquen concretar una reforma, yo creo que al final lo que va a predominar y lo que debe de predominar es el sentido común y la lógica y el interés público, ¿no? Buenos días, mi nombre es Ingrid García, agradezco ahora sí que la invitación a los jóvenes y bueno, ya habíamos hablado ahora sí que pues la inclusión de los jóvenes a través de estos parlamentos, foros, sin distinción alguna, ¿verdad? Color, bandera, ideal. Pero yo tengo una pregunta, ya hemos hablado de la participación de los jóvenes, el cómo van a centralizar sus ideas, el cómo tienen su perspectiva, pero yo quisiera una pregunta que yo creo que todos nos las hemos hecho alguna vez como jóvenes, es ¿qué retos considera usted que tenemos los jóvenes de Chiapas, ahora sí que en la participación político-electoral que viene para este 2024? ¿Cómo usted se planea o plantea que sea el panorama? ¿Es la última pregunta? ¿O va a haber otra? Ok, para no cerrar con esta respuesta. Ay, me la ponen muy difícil, ¿no? Pero antes, se me pasó comentar el tema de la preocupación que tienen porque los espacios que son para las juventudes, pues luego se reservan, ¿no?, para cierto sector privilegiado. Miren, eso se enmarca en una discusión mucho más amplia que tiene que ver con la falta de democracia interna en los partidos políticos. No es nuevo, siempre ha estado presente, ¿no? Desde que surgió la democracia representativa que está asociada a partidos políticos, siempre se ha criticado eso, ¿no? Que al final los partidos son cerrados, privilegian los intereses de sus élites. Ahí están, si les interesa, los libros de Mosca, de Pareto, de Robert Michels, ¿no?, sobre partidos políticos, del mismo Max Weber, finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Aquí el tema es qué tendríamos que hacer para que los partidos políticos se abran. Porque ahorita el pretexto para no abrirse es que si abro mi proceso interno, se va a meter, otros intereses se van a meter y van a contaminar aquí la definición de nuestras candidaturas. Y por eso no se abren los procesos internos. Otro argumento práctico de los partidos es, si abro el proceso nos vamos a pelear y nos vamos a dividir. Y el que pierda se va a ir del partido, se va a ir a otro partido, ¿no? ¿Ah? Y por eso le apuestan ahora, por ejemplo, a esto de las encuestas, ¿no? ¿Ah? Que dan a conocer el último día de los registros, por cierto, de candidaturas, ¿no? Bueno, eso de dar a conocer hay que encorchetarlo, ¿no? En fin, yo creo firmemente en que sí tenemos que establecer disposiciones en la ley para obligar a los partidos políticos a que abran sus procesos. Es más, yo creo que la solución a muchos de nuestros problemas que tenemos en política están ahí y que resolverían muchas cosas. El problema es que esa no es una reforma que simpatice con las élites políticas, difícilmente se concretaría, no les conviene, porque se van a dar un balazo en el pie. Tendría que haber un gran movimiento social en este país que les obliga a hacerlo, pero eso, ¿no?, creo que resolvería muchos de los retos que tenemos en términos de legitimidad política en este país, obligarlos a que lleven procesos internos abiertos, bajo condiciones de equidad, donde las autoridades electorales puedan supervisar el cumplimiento de las reglas. Se pudiera también, en ese mismo afán o propósito, promover que tengamos listas abiertas de representación proporcional. Porque ahí sí me pronuncio, estoy totalmente en contra de la propuesta de desaparecer diputaciones plurinominales. Eso sí sería un retroceso democrático bárbaro, ¿no? Creo que eso tiene que rechazarse. La representación proporcional no es un exceso.
Lo que se ha desprestigiado porque no se abren las listas. ¿No? Yo creo que deberíamos promover una iniciativa para que haya listas abiertas de representación proporcional. ¿Qué implicaría? Que los partidos tienen su lista de RP. Pero el elector decide quién de ellos. Ahorita no es así. Los partidos registran su lista de representación proporcional y en función de los votos que tiene el partido, en automático tenemos que respetar el orden con el que los partidos los registró. ¿No sería mejor que los ciudadanos tengamos la oportunidad de elegir en la urna a quién de ellos queremos? Creo que eso le daría más legitimidad a la figura y la representación proporcional, pero su eliminación es algo que creo que debemos de rechazar. Y el 2024, ¿qué esperamos? Híjole, lamentablemente no hay buenos augurios, ¿no? Se está calentando demasiado el contexto político del país. No es sano llegar en un contexto de mucha rispidez y de mucha polarización. Afortunadamente todavía quedan muchos meses, ¿no? Y creo que como sociedad civil debemos exigir a todos, a los que están en el gobierno y los que son oposición, ¿no? El respeto irrestricto a las reglas. Yo creo que eso va a ayudar mucho. Pero lo que estamos viendo los últimos días es desalentador. O sea, que al unísono todo el mundo se dedique a violentar las propias reglas que aprobaron, no es un buen mensaje para que podamos tener en el 2024 elecciones legítimas y pacíficas. Yo creo que lo único esperanzador es que hay tiempo. Hay tiempo para serenar las cosas, ¿no? Hay tiempo para que la clase de este país dialogue. Tienen que dialogar mucho entre ellos y generar condiciones entre todas y todos propicias para las elecciones que se esperan, las más difíciles y las más desafiantes de nuestra historia. Voy a hacer una intervención rápida, un pensamiento que a través de todas estas intervenciones me surgió y no me lo puedo quedar. Compañeros, algo que se puede resolver, tantos problemas que vivimos, es olvidar que la política es algo aspiracional, es un negocio. La política realmente es una vocación. Y también, ya decir política de primera mano, considero que pone muchas barreras en el diálogo. Muchas barreras con diferentes clases, con diferentes grupos, con diferentes todo. Pone muchas barreras. Hablemos mejor de participación ciudadana, que ahí es donde entramos nosotros. Claro que hacemos política, por supuesto, eso no se niega, pero que el concepto que abanderemos sea la participación ciudadana. No hacer política con dinero, ni política para ganar dinero. Es política por ideales, y como lo mencioné en su momento, causas ideales. Solamente así podemos resolver tantas situaciones, tantos vicios, tanta aspiración a tener algo, sino solamente dar por dar, porque sabemos que podemos generar un cambio. Las iniciativas que hace el IEPC es un ejemplo de eso. No nos van a pagar ni un peso por hacer ese tipo de acciones, pero nosotros sí estamos generando un impacto y estamos abonando a ese desarrollo, esa evolución de nuestra sociedad. Esa fue mi conclusión, algo que quise y quiero compartirles, y que lo abanderemos, compañeros, porque solo así podemos cambiar tantas cosas que hemos venido arrastrando por muchos años. Muchas gracias. Doctor, un gusto y un placer haberlo escuchado. Muchísimas gracias por atender el llamado de los jóvenes y muchísimas gracias también a usted, diputado. Gracias por permitir estos espacios con los jóvenes y el diálogo con funcionarios muy importantes para la política. También, compañeros, muchísimas gracias a cada uno de ustedes, a los estudiantes de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, a los estudiantes de la Universidad Autónoma de México de Chiapas, a los colectivos juveniles, muchísimas gracias.